Vamos a orar a Dios una vez más y a pedir que a través de su palabra podamos comprender su propósito en nosotros. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Una vez más nos ponemos delante tuyo, Señor, creyendo en tu poder y en tu gracia, en tu misericordia, Señor, que traes al hombre revelación de tu palabra como Señor, para aprender de ti y vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, es la única forma en que podemos comprender lo que se predica, Señor. Podemos leer la palabra como información, Señor, pero esta quizá no traiga a nosotros formación y transformación, que es lo que necesitamos, Señor. Queda solo muchas veces como información en nuestros corazones, pero en este lugar predicamos para que seamos formados y transformados a través de tu palabra, que es la perfecta bendición y voluntad tuya, Señor. Que cada palabra que hoy mencionemos aquí sea de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero leer algo de historia antes de comenzar esta nueva serie que tiene por nombre Conociendo a Dios. Por supuesto que hace parte de la enseñanza de la serie, pues que yo creo que no pararemos nunca, y es la serie La Iglesia, porque la serie La Iglesia contiene todo lo que podemos y necesitamos aprender para seguir este camino de la iglesia. En cualquier lugar donde se predique el evangelio, todos deberíamos tener en cuenta que lo que está escrito en la palabra es para que nos desarrollemos como iglesia y que podamos obedecer como iglesia y vivamos de acuerdo a esa voluntad del Señor. Quiero hacer énfasis en esta mañana acerca de algo que es historia y cultura general, aunque haga algunas referencias bíblicas, ¿de acuerdo? Voy a leer primero la parte histórica de un hecho que contó un historiador y luego voy a hacer el énfasis en lo que es la palabra. No es que ahora la historia y esto, la cultura, tome el primer lugar para nada. Lo que quiero referirme es que vamos a tomar hechos históricos como fehacientes para algunos para poder explicar la parte bíblica y lo que trae a nuestras vidas la verdadera salvación. Hay un historiador de Atenas, y voy a leerlo bíblicamente. Dice: de acuerdo con una historia contada por Diógenes Laercio, Atenas cayó una vez en las garras de una plaga y estaban desesperados por apaciguar a los dioses con los sacrificios apropiados. Así, Epiménides se llama este hombre, que reunió a un rebaño de ovejas en el Areópago y posteriormente las liberaron. Las ovejas comenzaron a deambular por las colinas de Atenas circundantes, y por sugerencia de Epiménides, siempre que una oveja se detenía, se establecería allí un sacrificio al dios local de ese lugar. Muchos de los jardines y los edificios de Atenas se asociaron, de hecho, con un dios o una diosa específica, por lo que el altar fue construido y adecuado en sacrificio, y sin embargo al menos una o varias ovejas llevaron a los atenienses a un lugar que ningún dios había sido asociado con él. Así, un altar construido allí sin el nombre de un dios inscrito en él. Yo he leído un poco más acerca de esta historia, pero quise leer esta fracción de esto que encontré muy interesante, y hay unos escritos adicionales a este que encontré en el que se menciona incluso el color de las ovejas. Dice que Epiménides tomó ovejas blancas y negras y las soltaron en una región de Atenas, porque Atenas había sido
golpeada por una pandemia, por una enfermedad, ¿sabe? Interesante. ¿Y qué pasaba con estas ovejas? Ellas empezaban a caminar por todo ese territorio. Y ese territorio estaba fragmentado por dioses, porque ellos habían tomado la decisión de adorar dioses paganos en diferentes lugares. Y habían hecho dioses en aquel lugar, Artemisa, no sé qué, esos dioses atenienses. Y habían empezado a erigir allí en cada lugar donde las ovejas se posaban un nombre y adoraban allí a ese Dios. ¿Y cómo lo adoraban? Sacrificaban ovejas en honor a ese Dios para tratar de quitar la ira de ese Dios, porque ellos sentían que habían sido golpeados. Pero algo pasó en medio de esta situación. Varias ovejas, no pocas, empezaron a caminar cerca de un lugar, y ese lugar no tenía un Dios, estoy hablando de Dios de minúscula, asignado a ese territorio. Y resulta que ellos quedaron un poco confundidos por esta situación, y lo que hicieron fue erigir, o sea, levantar en aquel lugar un muro con una placa. Como no sabían a qué Dios ofrecerle sacrificios de esas ovejas, lo que hicieron fue colocar en honor al Dios desconocido. En honor al Dios desconocido. Ahora vamos a la parte bíblica. Hechos capítulo 17, verso 22. Del 22 al 24 vamos a leer. Esta serie se llama Conociendo a Dios. Y en Hechos capítulo 17 el apóstol Pablo nos muestra algo que pasó en aquel lugar. Dice la escritura, Hechos capítulo 17 versos 22 al 24. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, quiero decir que era el Areópago, era un lugar de reunión donde se iban los altos nobles o los juristas, y ahí tomaban decisiones especiales. Era un lugar donde se predicaba, por decir así, no la palabra de Dios. Recuerde que los atenienses o los griegos son considerados como los padres de la filosofía, ¿sí o no? Los filósofos, los más sabios se encontraban en aquel lugar. Entonces Pablo llega a aquel lugar, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Hechos por manos de hombres. Amén. Es la palabra que vamos a utilizar de aquí en adelante para seguir esta serie que se llama Conociendo a Dios. Vamos a usar dos citas para desarrollar todo el compendio de lo que necesitamos como iglesia para conocer a Dios. Porque yo creo que estamos aquí en este lugar. Yo le pregunto a ustedes, ¿conocen al Señor? La respuesta común es sí. Pero vamos a aprender cosas de Dios. Regularmente el hombre, cuando se reúne para rendir culto al Señor, no quiere conocer quién es Dios, sino muchas veces quieren conocer es qué va a pasar conmigo, hacia dónde yo me dirijo y cuál es mi propósito en esta tierra. Para poder conocer tu propósito como iglesia, necesitas primeramente conocer al Dios dueño de la iglesia. Será imposible que tú comprendas tu propósito si tú no conoces siquiera a quién está dirigiendo tus caminos y a quién te rindes. La palabra adoración significa postrarse o caer delante de, o arrodillarse o caer en pos de algo a lo que nos rendimos. Y muchas veces cantamos, hablamos y decimos que adoramos a ese Dios, pero ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? Era más o menos lo que el apóstol Pablo estaba diciendo
en Hechos capítulo 17, verso 22 al 24. Él le dice en el verso 23, literal se dice, al Dios desconocido. Ustedes tienen una inscripción que dice allí, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y con esta frase, él logró captar la atención de aquellos atenienses que estaban dedicados a la filosofía, al pensamiento y a buscar incluso dioses paganos para poder ofrecer sacrificios y vivir una vida religiosa. Él los acusa de ser religiosos, pero con unos términos bastante elegantes. Algo que me gusta del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo tenía una capacidad tremenda de oratoria, una elocuencia al hablar, en los cuales podría usar sus términos no solamente especiales para referirse de una manera elevada, sino que también utilizaba términos comparados con agricultura para referirse a Dios cuando hablaba con personas que tenían un estrato distinto, que eran menos culto. Y cuando hablo de culto, hablo de cultura, hablo de posición incluso socioeconómica, en ese sentido de que no tenían un estudio profundo o que no conocían tantos idiomas como el mismo apóstol Pablo conocía. Y él le dice y usa su propia doctrina o su propia manera de vivir cuando dice, de ese Dios desconocido que ustedes tienen allí, de ese es el que yo le voy a predicar. Tremendo recurso apologético que utiliza el apóstol Pablo. Mire, él caminó primeramente por algo que se llamaba panteón. Y en la antigüedad, especialmente en la romana, el templo dedicado a todos los dioses era llamado panteón. Y los antiguos cubrían con cúpulas los panteones dedicados a numerosos dioses. Eran monumentos incluso funerarios de alguien que de personas que habían vivido, alguien que había vivido y ellos consideraban luego como un dios. Y él había empezado a caminar por el panteón y empezó a mirar que en el panteón habían lugares específicos de adoración a diferentes dioses que conocían o que habían visto o que suponían una imagen de ese Dios y la habían erigido para colocarlos allí y para rendir adoración a esos dioses. Esto para poner en contexto la parte histórica con la parte bíblica. La palabra que vamos a utilizar para avanzar en nuestro estudio es Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Juan capítulo 17, versos 1 al 3. Dice la escritura: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el verso 3 dice de manera provincial, o sea, de provisión de Dios, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ojalá usted pudiera aprenderse esta cita y compartirla para que entienda cuál fue el principal propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Si usted quiere saber cuál es el principal objetivo por el cual vino Jesús a esta tierra, por supuesto que usted, de las primeras cosas que podría decirme sería salvación para los hombres. Está muy bien, pero resumido en Juan capítulo 17, verso 3, dice la escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabe? Esto es el evangelio chiquitico. Dicho de alguna manera, resumido, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Que tengamos vida eterna. ¿Pero cómo? A través de conocer a Dios, al único Dios verdadero. El único, quiero cambiar este artículo, no al único. Eso, al, significa o trae a la mente que hay varios dioses, pero no dice al, dice el único
Dios verdadero. Hay un énfasis aún en este artículo que se utiliza, no dice al único. Al significa, o sea, da la sensación de que hay varios a los que puedes ir. Pero cuando dices el único, te cierra la posibilidad de que vayas a otro lado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Uno de los errores más comunes y desastrosos de la humanidad es una equivocación que el mundo toma como algo normal y que ha desvirtuado de una u otra forma. Ya le voy a decir cuál es. Es algo que no causa mucho daño a los ojos de los hombres comunes, pero que en realidad es el acabose incluso de nuestra sociedad y el acabose de algunas congregaciones que se hacen llamar Iglesia de Dios. ¿Y cuál es ese acabose? Sencillamente, el desconocimiento de Dios. ¿Sabe por qué la gente peca? De la forma en que peca, porque no conoce a Dios. ¿Sabe por qué alguien no rinde un servicio al Señor de la manera correcta? Porque no conoce a Dios. ¿Sabe por qué la gente es impuntual con las cosas de Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Sabe por qué la gente no se arrepiente de sus pecados de la forma en que debería hacerlo? Por la misma razón, no conocen a Dios. ¿Por qué la gente vive de la forma en que vive? Y trata a Dios o lleva su relación con Dios de la forma en que quiere, porque no conoce a Dios. Usted ha escuchado a gente que dice, pero yo sigo a Dios a mi manera. ¿Ha escuchado eso alguna vez, hermano? No, y es que yo tengo una relación con Él especial. No te metas en la forma en que yo busco a Dios, porque yo tengo una manera de buscar a Dios y tú tienes otra. ¿Sabe una cosa? No existen varias maneras de buscar a Dios. Existe solo uno y es como dice la Escritura. No hay muchas formas de buscar a Dios. No hay muchas formas de lograr la vida eterna. Solamente hay una forma de alcanzar eternidad para bendición de nuestras almas. Y es a través de Jesucristo. Muchos caminos llevan a Roma, muchos caminos podrán llevar a Roma, pero solo un camino puede llevarnos al Dios del cielo. Y es Jesucristo. Por eso Él dijo en su palabra, yo soy, ¿qué dijo? El camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy una forma de verdad o un relativismo en la verdad, o yo soy una manera de vivir. No, soy la única forma de vivir. Soy la única persona que te puede llevar a Dios. Soy el único camino que te puede llevar a una salvación y soy la única forma de vida. No hay otra. No hay otra verdad. La verdad no es relativa dependiendo en la boca de quien esté. La verdad es absoluta y es la persona de Cristo Jesús. Porque estos errores comunes, desastrosos en la humanidad, de que podemos conocer a Dios a la forma, cada uno tiene su Dios. No. Hay muchas formas, panteísmo. Bueno, hay una cantidad de cosas. La gente toma incluso filosofías desconocidas aún para ellos, para decir que Dios está en todos lados y que la creación misma es Dios. No, no puede ser. Porque Dios no es un Dios creado. Dios es un Dios que crea. Él ha creado, no la creación es Dios. Porque podríamos confundirnos. Cuando escuchamos piadosamente a gente decir, yo veo a Dios en los ojos tiernos de un niño. Eso suena muy lindo. Pero no es Dios. Yo siento a Dios en la naturaleza. Pero la naturaleza no es Dios. Dios es completamente diferente. Y algo que ha traído el falso evangelio es las sensaciones arraigadas en nuestra alma y nuestro perdido corazón son las que nos llevan a Dios. ¿Usted ha escuchado a alguien cuando dice, es que yo no siento de ir allá, yo siento que es Dios el que me está impidiendo eso? Es posible que usted tenga percepciones. Yo eso no lo puedo dudar. Pero sus percepciones
no garantizan de que sea Dios el que está en el asunto. La gente no conoce a Dios. Es más, creo que ni siquiera algunos conocen su nombre y en ocasiones se avergüenzan unos y otros de mencionar el nombre de Dios. Yo era uno de los que cuando iba a hablar del Señor utilizaba solo el término Dios. Pero ¿cuál Dios? Dios puede ser cualquiera. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a tu Dios? Porque el apóstol Pablo está diciendo, se pasea por el aerópago y encuentra en el panteón donde se encontraba el aerópago muchos dioses, muchos. Encuentra uno aquí, otro allá, otro aquí, otro allá. Pero encuentra uno donde dice la inscripción al Dios no conocido. Y él toma esta verdad histórica para decirle a aquellos que llegaron en aquel lugar, a los que él llegó a predicarles, encuentra una razón suficiente para utilizar esto mismo de ellos para decirle, ese altar que no tiene un monumento, que no tiene un Dios de mármol, de yeso, a ese donde solamente hay una columna, pero arriba no hay nadie montado o no hay nada montado, no hay objeto montado, de ese Dios es que yo le vengo a predicar, el Dios desconocido. Y el apóstol Pablo toma esto para confrontar a aquellos que estaban allí. Había un lugar para ese Dios al que ellos no conocían. Pero el apóstol Pablo llega a donde están los sabios, los filósofos, y le dice, de ese Dios vengo a hablarle. ¿Qué cree que hacen aquellos filósofos? Pues vamos a oír porque es el Dios que no conocemos. Y él busca esta forma para poder llegar a muchos. La gente no conoce a Dios. Hay otra cosa que también debemos resolver, queridos hermanos, y es la siguiente. La razón por la cual debemos pensar correctamente sobre Dios. Habrá una razón especial, importante, para pensar y tener en nuestra mente la manera correcta de quién es Dios. ¿Usted cree que eso será importante? Pues es importante. Y por eso esta serie, Conociendo a Dios, creo que la necesitamos todos para poder afianzar nuestra fe. Porque hay cosas de Dios que desconocemos. Y en ese desconocimiento de la persona de Dios cometemos muchos errores. Yo no puedo estar aquí diciendo que conozco a Dios más que usted. Esto quizás me pondría en una posición de altivez, de orgullo, de vanagloria. Pero yo quiero hacerte una invitación de esta forma. Conozcamos a Dios juntos. ¿Está dispuesto a iniciar este viaje conmigo? Porque yo he iniciado este año con esta premisa en mi corazón. Quiero conocer más al Dios que predico. En alguna ocasión me dijo, pastor, pero usted ahora estudia más, ahora lee más, ahora conoce más a Dios. En la medida en que más estudio, que más me voy a las escrituras, que más me sujeto a su palabra, cada vez me doy cuenta que conozco menos a Dios. Conozco menos a Dios, ¿por qué? Porque empiezo a descubrir cosas de Dios que antes no conocía. Y no es porque sea insignificante lo que hoy tengo en mi corazón acerca de Dios, sino que en la medida que más le busco, que más escudriño la escritura, encuentro muchas más bendiciones por conocer por parte de Dios. Y quiero afirmarle algo de mi corazón de manera vehemente. Ninguno que en esta tierra se considere sabio, al llegar al cielo, tendrá todo resuelto en su mente y en su corazón y en su propia sabiduría. ¿Usted comprende lo que significa la palabra eternidad? Yo creo que usted no lo comprende porque yo tampoco alcanzo a comprender esto. Porque hemos sido creados con mente finita mientras estamos en este cuerpo. El filósofo y el sabio más sabio, cuando llegue al cielo, tendrá todo que aprender de Dios. Tendrá preguntas para hacerle a Dios. ¿Y sabe cuándo acabará eso? Nunca. Porque la sabiduría de Dios, que es uno de sus atributos, es inmensamente eterna, profundamente inacabable, profundamente incomprensible, infinito.
Y ahora tengo un término que voy a compartir con ustedes en lo siguiente de esta serie, que tiene que ver, y de pronto hoy trato algunas cosas de esto, no como título, quiero compartir con ustedes lo que he ido aprendiendo, pero tenemos un Dios que para los hombres de una u otra forma es también el Dios incomprensible. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Si todo está en la palabra. Tienes razón. Pero siendo malos, nosotros, Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Y por qué? Porque puede. ¿Sí recuerda esa predicación? Porque quiso y porque puede. Porque Él es eternamente soberano. Porque Él es infinitamente bondadoso. Y yo no puedo comprender, se lo digo, en todos estos casi 20 años que tengo de buscar conocer al Señor, no he podido comprender por qué nosotros recibimos de Él tanta gracia y tanta misericordia. Y compartía en nuestra reunión de fin de año que algunos consideran que el año 2021 no le dio lo que ellos se merecían. Ellos merecían más. Ellos necesitaban más dinero, más empleo, más cosas buenas y no tantas cosas malas. Pero si verdaderamente conociéramos un poco al Señor, entenderíamos que no merecemos nada. Y si algo merecíamos es una cruz para pagar cada uno por nuestros pecados. Pero yo no comprendo por qué Él, sabiendo cómo somos, aún nos recibe. Sabiendo lo que hay en nuestro tenebroso corazón, todavía tiene una oportunidad para nosotros. ¿Y por qué nos ama tanto si realmente somos tan insignificantes con la majestuosidad, comparados con Él, con su majestuosidad? Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Yo no sé si usted ha visto una cosa que han pasado por redes que muestran, nos muestran a nosotros, al hombre, muestran la ciudad, muestran el barrio, bueno, va creciendo, muestran el país, muestran el continente, muestran el planeta, muestran el sistema solar, la Vía Láctea y muestran el universo y cuando venimos a darnos cuenta, la enseñanza es que somos ni un grano de arena en el cosmos, en el universo. Pero Dios nos ama tanto, tanto, tanto como esa inmensidad del universo. Y eso yo no lo puedo comprender. Con esta mente finita no lo alcanzo a entender. Porque Él, siendo tan bueno y santo, ¿cómo puede recibirme como su hijo, siendo yo como yo sé que soy? Si en sus mentes y en sus corazones pusieran una máquina para saber quiénes son ustedes, seguramente encontraríamos sorpresas que usted no quisiera que se supieran. Por eso les contaba a mis amigos y hermanos en la reunión de fin de año que cuando alguien hable mal de mí este año voy a hacer algo. Le voy a dar gracias porque realmente esa persona no conoce ni mis pensamientos ni mi verdadero corazón, porque si los conociera quizás tendría más argumentos para hablar peor de nosotros, de manera merecida. ¿O acaso son todos tus pensamientos buenos? ¿O acaso las cosas que se te cruzan por la mente son dignas de exaltación? Algunas sí, otras no. El Señor, Dios Todopoderoso, no es el Dios de los filósofos. Quiero hacer la nota que he tomado un libro para sustentar esta predicación. Y he venido leyendo un libro que se llama El conocimiento de Dios por A.W. Tozer. Algunas de las frases que mencione corresponderán a este libro. Es importante que podamos hacer estas menciones. ¿Sabe por qué? Porque no podemos tomar de la comunión de otros para apropiarnos de nosotros, como nuestras, esos momentos tan especiales de revelación que el Señor tiene para con nosotros. El autor A.W. Tozer escribe lo siguiente: el Señor Dios Todopoderoso no es el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles, y lo mejor de todos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fue una revelación profunda por parte de Dios a este hombre de Dios, a A.W. Tozer. Pero esto lo trae por gracia del Espíritu Santo de Dios para que comprendamos un poco más estas revelaciones y estas verdades de Dios. Porque
si nosotros realmente miráramos la verdad de nuestro corazón y de nuestro entendimiento, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Sí lo conocemos como creemos? ¿Sabemos cómo es Dios? Porque si sabemos cómo es Dios y lo conocemos como es Dios, usted no debería vivir de la forma en que vive, sino debería vivir de una forma y de una manera santa, agradable a Dios en todos los aspectos, incluso hasta por temor, por miedo físico, de que lo que nos pudiera pasar al tener tan tremendo Dios terrible delante de nuestros ojos, delante de nuestro conocimiento. No es posible que conozcamos a Dios por completo viviendo esta vida. ¿Sabe por qué el Señor hizo la eternidad? Precisamente para esto, para poder ir conociendo en una y otra eternidad, porque una eternidad no alcanza para conocer a Dios de su infinita y magnífica presencia, sabiduría, bondad, amor, intelecto, conocimiento, inteligencia, justicia, soberanía, inmutabilidad, misericordia. Y no conocemos a Dios profundamente. Pero sí podemos hacer algo, hermanos, y es a lo que quiero invitarle en esta serie que se llama Conociendo a Dios. ¿Sabe qué podemos hacer? Empezar a esforzarnos desde ya para conocer cada día un poco más de ese magnífico Dios. Hago la pregunta nuevamente. ¿Quiere iniciar este viaje conmigo en este año 2022? Pues vamos a conocer a ese Dios. Vamos a conocer sus atributos. Hoy hablaba con Dianita y le decía en la mañana, habrá cosas que ya conoces porque te hemos compartido y los jóvenes conocerán algo porque ellos empezaron con nosotros este año a estudiar algo, un libro espectacular, que hay cosas que tenemos que pensar mejor y recapitular un poco, pero un libro profundo que se llama Los atributos de Dios por A.W. Pink. Tomaremos de ahí recursos para explicar. Y nos vamos a meter, no la embolatada de este mundo, sino que vamos a tratar de descifrar de la persona de Dios a la luz de la Escritura y con la revelación del Espíritu Santo, cosas de Dios que usted y yo antes no habíamos visto. ¿Me acompañan en este viaje en este 2022? Este viaje ha empezado hoy. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. No sé si podemos hacer algo con los que están conectados. Voy a empezar así y sigo con los que aquí estamos. ¿Será que Dios es para nosotros como la electricidad para un bombillo? ¿Me hago entender? ¿Sabe más o menos cómo será este juego? ¿Será que las olas son para el mar como lo que Dios es para nosotros? Deme otra comparación. Si usted considera en algo a Dios majestuoso, ¿cómo es Dios? Alguien que escriba en el comentario, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Alguien podría decirme cómo es Dios? Armando, ¿podría decirme cómo es Dios? Hermano, hermana, ¿cómo es Dios para ti? ¿Cómo es Dios? ¿Como el sol que nos alumbra en las mañanas? ¿Como las nubes que nos cubren del sol para protegernos? ¿Como el agua para el sediento? ¿Cómo es Dios para ti? Quisiera escuchar a alguien que dijera algo. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Como el aire para respirar? Otra, ayúdenme, por favor. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Como el alimento para el hambriento? Deme una, por favor. ¿Cómo qué, David? ¿Como Yari para David? A ver, Norvis. ¿Cómo qué para qué? ¿Como la cobija para el frío?
¿Han estado de acuerdo con las apreciaciones que les he dado? Como un sofá para el cansado, como música melodiosa en momentos de crisis. ¿Cómo es Dios para ti, Mari? ¿Como lluvia en la sequía? Como lluvia en la sequía. Qué maravillosas expresiones podríamos sacar, y perdóname que vaya a hacer un contraste ahora, de nuestro entenebrecido corazón. Y yo he dicho más que ustedes, pero desde ahora quiero que comprenda que Dios no es como nada de lo que he dicho. Porque, ¿sabe por qué? Porque todo lo que he dicho es algo que hemos visto y que es creación de Dios. El abrigo para el que tiene frío, el alimento para el hambriento, el agua para el sediento, la casa para el desamparado, la lluvia en el desierto, la nube que nos cubre o el sol y el fuego que nos calienta. Es algo de lo que tenemos una idea que podemos fabricar en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas a predicar, empieza a mirar en el panteón imágenes, cosas, porque hay una limitación en el hombre que nos lleva a comparar a Dios con algo. Y seguramente usted dice, no, pero pastor, usted empezó. Usted podría, no, pero que usted fue el que, eso fue una pregunta que coacciona, una pregunta retórica, una pregunta que llevaba una cáscara. Usted me hizo pecar, pastor. Pero sabe, aprendí en estos días que Dios, no sé si lo encuentro, aquí está, es incomparable. Dios no es como nada de eso. Dios es mucho más que eso y crea eso para traer a nuestras vidas algo de lo que podamos usar en su creación, en su bondad, para ser protegidos, ayudados, levantados. Pero Dios no es como eso. Y quiero seguir más adelante porque es probable que la historia de la humanidad señalara que ningún pueblo se ha alzado a los niveles más altos de su religión. Escribe el autor Tozer y dice, y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. Ninguna ha sido más alta que su concepto de Dios. Y la adoración será pura o baja según el lugar que el adorador tenga a Dios. Porque usted adora a Dios así. Porque usted en su cabeza tiene la idea de que a Dios se adora así. Porque alguien se postra y se arrodilla y se tira al piso. No le importa enmugrar su ropa nueva porque se está postrando delante del magnífico Dios. Pero algunos de nosotros aplaudimos en el templo de esta forma. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabe por qué usted llega tarde a las cosas de Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Sabe por qué usted deja para después al Señor? Porque no conoce a Dios. Si conociéramos al Señor, viviríamos eternamente dando el primer lugar al Señor. Ay, pastor, usted lo que está diciendo es que yo no tenga vida. No, es que tú tienes vida porque a Dios le place. El día que a Dios no le plazca, tú no tienes vida. No tienes vida, ni tendrás vida. Por esta razón, la cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo.
Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Por eso nos comportamos como animales feroces cuando algo no nos gusta. Por eso contestamos a nuestros padres de la forma en que lo hacemos. Por eso no estimamos al hermano de la forma en que deberíamos estimarlo. ¿Cómo saber todas estas verdades? Conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? No, perdóname la publicidad, a través de la Escritura, que puede estar en una tableta como esta, que puede tener en un celular o que la puede tener una Biblia de palo, como alguien decía, que es la Biblia de hojas, de papel. Allí está la realidad de quién es Dios. Muchos creen que la Biblia es el libro que habla del hombre y de la creación de Dios. Quiero que comprenda que el libro de la Biblia habla más de Dios que de usted. Y es su principal objetivo, que usted conozca a Dios a través de la Escritura, pero los hombres tienden a identificarse en la Biblia. Y es un error que hemos cometido como creyentes. Tratar de ir a la Biblia para ver dónde es que quepo yo. Voy a abrir la Biblia para ver qué me dice el Señor. No abras la Biblia para ver qué te dice el Señor. Abre la Biblia, la Escritura, para ver qué dice la Biblia de Él, no de ti. Porque cuando tú entiendes lo que la Biblia dice de Dios, entonces tu vida será distinta. Y por eso hemos fracasado en muchos intentos de vivir en santidad, porque queremos que haya la forma o los pasos para vivir nosotros en santidad y no para conocer a un Dios santo. Porque cuando entendemos que es un Dios santo, la capacidad nuestra se ve tan limitada que decimos, definitivamente no puedo ser santo por mis propios medios. Para esto yo necesito a Dios. Necesito al Señor. ¿Cuánto se espera un año 2022 lleno de bendiciones? Eso oramos, ¿verdad? El 31 a las 12 menos un segundo. Antes de darnos el abrazo de año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Y oramos algunos, Señor, que este año sea de bendiciones, llénanos de tu gracia, ayúdanos, protégenos, que tengamos, que alcancemos, que nuestras metas, que nuestros sueños. Hermanos, ahí puede haber error. Yo lo quiero invitar que su verdadero propósito este año, el más consciente e intelectual concepto de Dios, cambie. De la mejor forma que usted tenga capacidades para poder hacer algo, yo le oro a Dios que usted pueda dedicarse este año a conocer a Dios. Hay pastor, ore también por la camioneta. Sí, pero después. Hay pastor, ore por nuestra salud. Está bien, oramos por la salud, pero después. Por la finanza, pastor, ore para que este año no nos falte el dinero. Sí, pero después. Para que podamos ser útiles en manos de Dios. Y que podamos vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. Porque conocemos cómo es Él, cómo le adoramos, cómo le agradamos y cómo podríamos acercarnos más a Él. Entonces nuestras vidas tomarán sentido aún en medio de la tristeza y el dolor. Por una ley secreta del corazón, dice Tozer, tenemos la tendencia de acercarnos hacia la imagen mental de Dios que poseamos. Es así, hermanos. Ya les conté la historia de cuando usaba mi cabello largo, y eso fue hasta hace unos pocos años. Mi cola de caballo, el cabello como 35 centímetros de largo, más o menos. ¿Cómo escuché? Estaba bien peludo, y una hermana de la congregación, muy anciana, decía, pastor, nunca se corte el cabello porque yo lo veo a usted y veo como a Jesús. No se lo corte.
Mire, eso pudo haber sido un bonito piropo o una adulación, pero pensándolo bien, era un insulto para mí. Yo no sé si usted lo ve desde ese punto de vista. Era un insulto para mí porque lo que ella podía ver de Jesús en mí era el pelo que ella imaginaba que Jesús tenía y no por mi manera de ver la vida, de vivir y de actuar. Qué bueno que cuando yo vea a un calvo pueda decir, yo veo a Dios en el actuar de ese hombre. Qué bueno que cuando yo vea a un peludo pueda decir, el Señor está en el corazón y en la vida de esa persona. Dios le está usando. Qué bueno que vea a una mujer y pueda decir, mira, ella es una manifestación de Dios en la tierra. Porque a través de ella aprendemos, conocemos, vemos un ejemplo, un testimonio de vida. No que sean Dios, pero sí podamos identificar lo que es de Dios en alguien y lo que no. Y lo que no. ¿Sabe? La mayoría de gente que se dedicó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de hacer lo que Dios mandaba, de predicar lo que Dios enseñaba, de mostrar quién era Dios, se ganaron el odio y el desprecio de la humanidad. Eso no lo dice Tozer, eso lo dice la Biblia y se lo digo yo en este momento. Un apóstol Pablo, ¿yo de qué me quejo cuando hablan mal de mí? O cuando me dan la espalda, o cuando me abandonan, o cuando me hacen grosería, o cuando me ofenden. ¿Yo de qué me quejo si el apóstol Pablo recibió prisiones, latigazos, palazos, golpes, sangre, encarcelamiento, abandono? ¿Qué recibió Cristo Jesús? Imagínense, si lo hicieron con Jesús, ¿cómo no lo harán con nosotros? Todo aquel que intentó mostrar quién era Dios recibió golpes de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de quién es Dios, golpea directamente la psique y la mente humana. Y al golpear la mente humana, golpea nuestros pensamientos y golpea nuestra manera de concebir la vida y golpea nuestra realidad aparente de lo que es Dios. No es que Dios no es así, ¿cómo se te ocurre? Y nos volamos los pedazos donde dice, e irás a aquel lugar y acabarás con todo, animales, bueyes, mujeres y niños, hombres. Y la tierra se abrió y se tragó a todos, y con ellos a sus hijos y a sus no sé qué y a sus no sé cuándo, con sus ovejas y sus vacas. No hablemos de eso, Dios no es así. Tú quieres que Dios no sea de esa manera. Es una forma que tú tienes de pensar de cómo quieres tú que sea o no sea Dios. Pero la Escritura habla de cosas y hechos que a ti y a mí no nos agradan. Por ejemplo, ¿a cuánto le gusta? Le voy a dar una promesa por parte del Señor. ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? A nadie. ¿Tienen miedo ahora? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es una promesa de Dios, ¿o no? La Escritura dice en la Escritura en Romanos capítulo 6, dice porque capítulo 8, ¿me equivoqué? 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, pero es que en el otro pedazo no. La dádiva de Dios es lo que yo quiero. Y el otro pedazo, hermano, ¿dónde lo guardamos? ¿En el bolsillo, en la cartera? O ese pedacito cogemos un marcador negro, nuevecito, y ¡ruas! Borramos ese pedacito de la Biblia y dejamos solo la Biblia de promesas que viene por ahí, venden resaltadas todas las cosas buenas que Dios dice que va a hacer con nosotros, pero como si a Dios no le importara, él antes de dar la promesa, como los hombres hacen para que esas bendiciones les persigan. ¿Conocemos a Dios, hermano? Pues yo que le estoy predicando hoy, no creo que lo conozca de la forma en que Él anhela que yo le conozca. Por muchos libros que lea, por cantidad de sendas de leerme la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, no alcanzaré, esta vida no me alcanzará para poder conocer a profundidad la persona de Dios. Pero ¿sabe qué? Le digo algo, lo estoy intentando. Y este año tengo el fiel propósito de seguir predicando. Y perdone que se lo diga a usted, no sé si entiende este contexto.
pero le predicaré a usted del Dios desconocido. Le predicaré a usted del Dios incomprensible. Le predicaré a usted a un Dios que usted no conoce y que necesita conocer para alcanzar la vida eterna. Y los niños de esta congregación, cuando vuelvan, ahora después el primer domingo de febrero, que vuelven en las escuelas para niños, seguirán conociendo a Dios, sus atributos y la persona de Dios. Porque si le enseñamos a los niños desde niños, no harán una imagen falaz de quién es Dios, sino que conocerán verdaderamente a Dios como la Escritura lo dice. Lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios. Así como su mensaje más significativo es lo que se diga sobre Dios o lo que deje sin decir. Porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. Conozco a gente que se ha dedicado solamente a predicar una parte de Dios. ¿Sabe cuál es la parte que muchos predican hoy? La parte que le reproduce dinero. Te va a ir bien. Porque mira, la Biblia dice aquí, ve, todas estas bendiciones te perseguirán. ¿A quién no le gusta oír un mensaje de esta manera? ¿A quién le gusta leer la segunda parte de Deuteronomio 28? Deuteronomio 28 tiene dos partes. Dice las consecuencias de la obediencia o bendiciones de la obediencia. Serás bendito en el campo, serás bendito en tu casa, serás bendito en tu artesa de amasar, dormirás tranquilo, se te abrirán las puertas. La gente hasta le cambia porque no dice así. Y cuando la Biblia habla de abrir puertas, habla de ir a predicar el evangelio, no de que nos dieron un empleo, de que nos dieron una casa o que la puerta de la bendición llegó porque llegó el político. No. Ahí en Deuteronomio 28, la primera parte empieza del 1 al 2 empieza a leer todas las bendiciones y te alcanzarán las bendiciones. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad y todo el mundo aleluya. Pero ¿qué dice Deuteronomio 28 en la segunda parte, hermano? Del 15 en adelante. Mas si no oyes la voz de Jehová tu Dios, todas estas cosas barro te van a pasar. Todas estas cosas que no están dentro de tus planes en el 2022 van a tocar la puerta de tu casa, van a tocar tu vida, van a tocar tu familia. Pero claro, hay una forma más moderada y menos agresiva, como algunos me dicen alguna vez, de predicar al Señor. Pastor, predique de la oportunidad de Dios solamente. Pastor, predica del amor de Dios solamente. Pastor, predica de las cosas que podemos obtener cuando venimos a la iglesia. Pastor, predica de todas las cosas buenas que podemos recibir del Señor. Sí, pero si no te enseño completo, ni lo uno ni lo otro, ni alcanzará las bendiciones que dice la Escritura, y te vas a perder en el juicio de su santa ira. La gente ya sabe que es pecadora, pastor, ¿para qué pasa recordándosela? No somos conscientes muchas veces que desagradamos a Dios en muchas cosas. Nunca se podrá escapar de la revelación de sí misma. ¿Qué hará Dios con aquellos que le dan la espalda? Si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano la respuesta completa a la pregunta ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios?, podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser humano. Si yo le preguntara a usted ¿qué piensas de Dios? ¿Cuál es tu concepción de Dios? ¿Qué cosas se te viene a la mente? No voy a preguntarte porque de pronto si tú veas ahí en tu corazón, pero cuando te digo ¿qué piensas de Dios?, estoy completamente seguro que muchos van a decir, no, Dios es todo. ¿Pero todo de qué? ¿Sí será todo en tu vida? Porque si Dios es todo, significa que Dios es suficiente. No necesitas más nada. Pero algunos de pronto pensarán, Dios es mi provisión. Tienes tu mente en la provisión.
Dios es mi sanador. Quizás te hayas enfermo y Él te va a sanar. Y anhelas un milagro en tu vida. Dios es mi protección. Estás siendo perseguido y por eso piensas así de Dios. Y sabes que no estás tan mal. Porque los hombres de la Biblia en la antigüedad empezaron a darle nombres a Dios distintos de acuerdo a las circunstancias en que ellos se encontraban. Encontramos en Génesis una cantidad de nombres de Dios. Por eso alguien conoce al Jehová Jireh, el Dios que provee, porque un hombre llamado Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo por petición de Dios, encontró que entre los matorrales había un cabrito, un cordero para sacrificar. Y cuando el niño le pregunta o el joven le pregunta a su padre, ¿y dónde está el cordero? Él le dijo, tranquilo hijo, Dios proveerá. Y allí se tomó el nombre de Jehová Jireh y de Jehová Rafa, el que sana, y el Dios que me ve en el desierto, y el Señor Dios Todopoderoso. Y todos los nombres que podríamos recordar. Mire, usted pasa por una panadería y pasa por ahí, panadería Adonai, panadería Jireh, Beraca, cantina El Shaddai. Hermano, todo eso pasa. Me han invitado a orar discoteca. Bueno, creo que burdeles no. Pero si alguien se aparta, de pronto tendría la osada, blasfemia de llamar a su burdel para que sea próspero. Usted no ve que colocan en los negocios, incluso en lugares donde no agrada a Dios, este lugar está protegido por la presencia de Dios. El Salmo 91 abierto. Hay una licorería que tiene un nombre por ahí bíblico, cerca de este lugar, no voy a hacerle referencia. Pero esto así funciona. Pregunto, ¿conocen a Dios? A muchos, ¿cómo se les ocurre ponerle a su nombre Jesús? No, para que mi hijo sea santo. Si tú no eres santo, como tu Dios te pide que seas santo, y tus hijos no ven santidad en ti, empezamos mal para ponerle ese nombre. Ahora, yo no te digo que no le pongas ese nombre, pero ¿por qué no le pones Judas? Es diferente. No, pastor, ese nombre, ¿cómo se le ocurre? Le dejo la tarea de que busque qué significa Judas. No tiene para nada ningún mal sentido. Absolutamente nada. Métase a Google, yo no lo voy a decir hoy. Por lo menos quiero que hoy empieces a conocer un poco más de Dios. Y si te tienes que apoyar en Google, hazlo. Porque desconocemos tanto de Dios que ni siquiera en esas partes nos inspiramos muchas veces para ver. Si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensa sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes cristianos, podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de esa congregación. ¿Has ido a congregaciones donde todo es plata, donde todo es dinero? Su concesión de Dios está ahí, en el dinero. Cobran por todo, cobran por el seminario, cobran por la tarde de adoración, cobran por la noche de no sé qué, cobran por la predicación de tal día, cobran por todo, cobran y cobran cuando el evangelio es gratuito, lo ha dado el Señor de manera gratuita. Pastor, tenemos que pagar el arriendo. Ay, se me olvidaba. Entonces voy a utilizar una palabra hoy para que la gente ofrende. Por Dios. Si enseñamos correctamente quién es Dios, sin necesidad de persuadirlo psicológicamente, usted y yo entenderíamos que para sostener un lugar como este, para predicar la Escritura, necesitamos dinero. ¿Lo necesita Dios? No. He escuchado a hombres cuando he dado una ofrenda para algo, en las manos de Dios las deposita. No, pastor, lo siento, lo estoy poniendo en la suya. Para que pague el arriendo, para que pague
el servicio de energía para que pague esto. Pero si yo le enseño a usted de la manera errónea al Señor, usted va a tener en su mente un Dios falso creado a imagen de hombre y no hombres creados a imagen de Dios. Por eso necesitas conocer a Dios. Por eso necesito vivir para Dios y comprender quién y entender primeramente quién es Dios para poder predicarlo. Sin duda alguna, la palabra de más peso en cualquier idioma es la que se utiliza para designar a Dios, dice Tozer. Me impresiona este hombre. Ya murió, ya me sentaría al lado de él para seguir escuchando, porque era un hombre. ¿Sabe por qué algunos autores son referentes de alguna forma? Porque pasaron tiempo conociendo al Señor, escudriñaron las Escrituras, pasaron tiempo a sus pies como María, no como Marta, trabajando para aquí y para allá. Porque leyeron la Escritura, porque oraron, porque se postraron, adoraron, estuvieron allí horas buscando la presencia verdadera de Dios. Pero algunos solo se conforman con venir a un culto como este y luego que escucharon eso, viven su vida como si nada pasara. ¿Sabe? Lo que aprendiste no te sirvió de nada. Es muy significativo la primera palabra que se usa en el Evangelio según San Juan cuando se va a referir al Señor. Y es la palabra verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Son las mismas palabras en el principio. En el principio. Como en Génesis, así también en Juan. Nosotros podemos hablar porque Dios habló. En Él la palabra y la idea son inseparables entre sí. Que nuestra idea de Dios se aproxime lo más posible al verdadero ser de Dios es algo de inmensa importancia para nosotros. Vuelvo y cito a Tozer. Comparados con nuestros pensamientos reales acerca de Él, nuestras declaraciones en los credos resultan de poca importancia. ¿Quién crees tú que es Dios? ¿Quién crees tú que es Dios? Porque nuestra idea real de Dios pudiera hallar cerrada o enterrada bajo los desechos de nociones religiosas, de denominaciones, de escudos de esta tierra, de banderas de la denominación tal, de aquella. Pues no. No es una denominación la que revela a Dios. No es que esta, como no es denominación tal de la que me gusta a mí, entonces yo no la sigo. No es una denominación la que te va a mostrar a Dios. Es su palabra. Es su Espíritu Santo. Y usados hombres pecadores como tú y como yo para predicar el Evangelio de la forma en que se encuentra escrito. Nuestra idea real de Dios pudiera hallarse escondida en medio de tantas palabras. Solo después de una fuente de prueba, de doloroso examen personal, estaremos en condiciones de descubrir lo que creemos en realidad de Dios. ¿Sabe que el Señor utiliza las circunstancias? Y yo lo leo en la Biblia para poder manifestarse a los hombres. Y la mayoría de los hombres que tienen un concepto aceptable de Dios han pasado por crisis. Han pasado por crisis. El que conoce a Dios como un Dios proveedor tuvo que tener una necesidad. El que conoce a Dios como un Dios sanador tuvo que vivir una enfermedad. El que conoce a Dios como un Dios de compañía tiene que haber experimentado la soledad. ¿O no, Armandillo? El que conoce a Dios en su santidad, única y exclusivamente lo puede hacer y entender cuando comprenda la impureza de su alma, de su corazón y de su mente. Pero tengo que predicarte la verdad acerca de quién es Dios. Solo después de una fuerte quebrantada es que vamos a conocer muchas veces quién es Dios. ¿Sabes por qué? Porque a las buenas no hemos querido conocerlo. Pero yo te ruego, los apóstoles de hoy ruegan, no ruegan. El apóstol Pablo rogaba, les ruego, hijitos míos. Los apóstoles de hoy decretan, declaran.
¿Qué es lo otro? Ya hasta se me ha olvidado. Declaro, profetizo. ¿Qué es la otra? Declaro, profetizo, decreto, ordeno. Eso hacen hoy los llamados apóstoles. Los apóstoles que yo leo en la Biblia dicen: os ruego, hermanos, hijitos míos, que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos santos en sacrificio a Dios vivo. Yo les ruego que este año, hermanos, y aún los que nos visitan, no sé, que están de vacaciones o que han llegado a este lugar o que han decidido o que este nuevo año los trajo hasta este lugar, les ruego, les suplico, acompáñenme en este vuelo 2022 para conocer cada día más al Señor. Se lo ruego, por amor de Dios y por amor a sus propias vidas y almas, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Colócate en pie, por favor. Ese Dios que imaginamos siempre se conformará a la imagen del que lo ha creado y será bajo o puro, cruel o bondadoso según el estado moral de la mente del cual ha surgido. Pero si el Dios que tú tienes es el Dios que revela la Escritura, te aseguro, no solamente tu vida será distinta, sino la forma en la que te comunicas con Dios, la forma en que vives, en que tienes comunión con Dios, que te relacionas con Dios, con tus semejantes, y determinará el éxito o no de este año. Así nos muramos. Es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero, dice A.W. Tozer. Se lo repito, es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero. Y yo quiero mostrarte una cita que está en Salmo 50, verso 21. Y voy a terminar con esta cita, esta primera intervención de este tema que se llama Conociendo a Dios. Porque necesitas quitarte de tu mente si has comparado a Dios con algo y esa comparación no es lo suficientemente justa para definir a un Dios tan majestuoso como ese. El Salmo 50, 21 dice estas palabras: estas cosas has hecho. La voy a leer como interpretada. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. No parece un buen presagio para el año 2022. Pero toda reprensión de Dios, toda confrontación de Dios a nuestro entenebrecido corazón, Él lo hará para la postre hacernos bien. Y no significa que toda reprensión nos lleve a estar en la bancarrota, en la enfermedad, en la miseria, en la pobreza, en lo peor de este mundo, porque se nos olvida y empezamos otra vez a comparar cómo es Dios con cosas que conocemos como la pobreza, la salud, la enfermedad, la riqueza, y Dios no es así, porque uno de sus atributos es que Dios es profundamente bueno. Y sabe, nos enseñaron mal: nunca le pidas paciencia a Dios porque entonces te traerá todos los males para que agarres paciencia. ¿Es acaso tu Dios tan cruel y malo y malvado que va a hacer que todo el cómo conspire contra ti para enseñarte paciencia? Él sabrá el método. Él sabrá la ilustración que querrá hacer para ti. Pero algo de esto sí estoy seguro: que el Señor nos confronta hoy con esta palabra, y en especial con esto, donde dice: estas cosas has hecho. ¿Qué? Comparar a Dios con algo y no tener una idea
muchas veces bíblica de quién es Dios. ¿Y qué dice él? Yo callado. Y tú pensabas que yo era como tú. Pero ¿sabes algo? No soy como tú. Y vamos a los profetas que dicen, porque mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Y en otra parte del otro profeta dice, porque yo sé los planes que tengo contigo, son planes de bien y no de mal. Incluso dice, para darle el fin que espera. De pronto coincidimos en qué esperamos de Dios, su bondad, su misericordia. Estamos bien. Pero quizás no conocemos a Dios de la manera en que debemos conocerlo. Si tú pensabas que Dios era como tú, te equivocas. Si tú pensabas que podías crear a Dios en tu cabeza, en tu mente, a tu imagen y semejanza, pues no, Él te creó a ti, a su imagen y semejanza. Le doy la gloria al Señor porque hoy empezamos a conocer un poquito más al Señor. Si quieres levantar tus manos a ese Dios magnífico, importantísimo, lo más importante que hay, inmutable, poderoso Dios de misericordia y bondad, hoy hagámoslo. Quizás no quebrantas tu cuerpo, ni inclinas tu cuerpo al Señor, pero con que inclines tu corazón a estas verdades, te digo que has empezado. Te adoramos, te alabamos, glorificamos y glorificaremos tu nombre. Sé que no todos vivirán esto de principio a fin, Señor, pero hoy te suplico que nos ayudes para conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor.